Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Jesucristo el Salvador. Sí, Señor. Vengo a refugiarme en tu presencia. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. El que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal alguno. Su presencia, paz y seguridad. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien todos. Gracias a Dios podemos tener de esta manera la reunión en este domingo. Y para comenzar vamos a leer un salmo, el Salmo 130. Los invito a que ustedes sigan la lectura de este salmo desde sus casas. Salmo 130. Dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz.
estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Quiera bendecir el Señor su palabra y vamos a tener una palabra de oración para encomendar esta reunión. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te alabamos y te agradecemos porque podemos confiar en ti. Gracias, Señor, porque tú nos dices que esperemos, que estemos confiados, porque sin duda, Señor, ¿a quién otro recurriremos? Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu fortaleza. Gracias, Señor, por tus cuidados. Queremos recibir tu bendición en esta mañana. Señor, te pedimos que nos bendigas y que nos des, Señor, tu santa palabra. Nos ponemos en tus manos para prepararnos para todo lo que vamos a hacer, para recibir tu palabra, para escuchar lo que tú nos quieres decir y para celebrar la cena del Señor. Bendice a los hermanos en necesidad. Bendice a la familia Guzmán, Señor, con todos los contagios que han tenido por el COVID. Señor, bendice a Dominga, bendice a Betty, que están allí cuidando a sus familias. Señor, que tú las bendigas a nuestras hermanas y las libres. Bendice a la familia de ellas, Señor, para que puedan reponerse pronto. Y, Señor, tú aplaques esta enfermedad en sus vidas. Bendice a Lorenzo, te rogamos para que tú lo sigas asistiendo, Señor, que pueda encontrarse bien y que pronto pueda estar con su salud restaurada. Y así, Señor, por cada hermano te rogamos que tú los guardes y los bendigas. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar una alabanza y cuando volvamos vamos a celebrar la cena del Señor. Hoy vamos a modificar, vamos a celebrar primero la cena del Señor y luego vamos a escuchar la palabra. El pan de vida fue quebrado por amor, tu muerte en la cruz compró mi salvación. La copa beberé en memoria de ti. Un nuevo pacto es
seguiré. Aleluya, recordaré tu promesa. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Si llego un día a olvidar tu gracia, me recordará el precio de mi salvación. Aleluya, tu pacto no olvidaré. Siempre ha sido bueno Dios, siempre ha sido bueno Dios. ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Siempre ha sido bueno Dios, siempre ha sido bueno Dios. ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Siempre ha sido bueno Dios, siempre ha sido bueno Dios. ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Tan alto como el cielo está y tan profundo como el mar, así es tu amor por mí. Hasta que ante tus pies esté y mi último aliento de, recuérdame que aún hay más. Aleluya, aleluya, oh, aleluya, tu pacto no olvidaré. Y bien, hermanos, de vuelta, antes de compartir la cena en memoria del Señor, compartir los elementos, quería tener un pequeño pensamiento sobre un versículo, unas palabras que dice el versículo 2 de Hebreos 12. El versículo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y me llamó la atención esto, que dice, el cual, refiriéndose al Señor, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y la manifestación de esto, de que al Señor se le había propuesto ese gozo, eso que iba a experimentar luego de hacer la obra que tenía que realizar el Señor. Luego de experimentar la cruz, iba a experimentar ese gozo que se le había puesto, como dice aquí, delante de él.
¿Y qué era ese gozo? El gozo se hacía referencia a poder ser el libertador de toda aquella humanidad que estaba esclavizada por el pecado y que estaba en las manos de Satanás. Y él, haciendo la obra de la cruz, siendo él el cordero que iba a ser sacrificado para remisión de pecados, estaba haciendo esa obra que iba a poder liberar a todos aquellos que estábamos condenados por nuestra condición de pecador. Y así Él nos da la libertad a todos aquellos que creemos en Él. Por eso que luego, ¿cuál es el gozo que tenía el Señor? ¿Cuál era el gozo que iba a experimentar? Ese gozo de decir, cumplí la obra, cumplí la tarea de redención, y ahora todos aquellos que estaban condenados, ahora tener la posibilidad de estar en la eternidad con Él. Y no solamente eso, al vencer la cruz, al vencer a Satanás, al vencer la muerte, como dice aquí, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ese es nuestro Redentor. Se gozó porque nos dio salvación. Fue a la cruz con ese fin de darnos salvación. Se goza porque nos da salvación y ahora también sentado a la diestra de Dios. Entonces, en esta mañana, cuando participamos de la Cena del Señor, cuando tomamos el pedacito de pan, hacemos memoria de este Señor que fue a la cruz del Calvario deseando salvar a cada uno de nosotros y a toda la humanidad. Así que en esta mañana vamos a hacer memoria de Él y vamos a leer allí el pasaje bíblico de 1 Corintios capítulo 11, el versículo 23, que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomamos el pedacito de pan, damos gracias por él, oramos y luego participamos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos por esta posibilidad que nos das de recordarte a través de estos símbolos. Gracias por el pan, que recordamos tu sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias Señor porque tuviste gozo en ir a la cruz para darnos redención, para rescatarnos de la muerte eterna y así darnos vida eterna y poder estar por la eternidad contigo. Gracias por el día que creímos en ti como nuestro Salvador. Te recordamos en el pedacito de pan, participamos adorándote. En el nombre de Jesús, amén. Comamos, hermanos. Dice el versículo 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a dar gracias por el vino. Gracias, Padre nuestro, por la sangre preciosa de Cristo Jesús vertida en la cruz del Calvario. Gracias por ella, porque ella, Señor, nos limpia de nuestros pecados, tiene poder para limpiar cualquier pecado. Gracias, Señor, te damos porque podemos recordar y hacer memoria a través del vino
de ese sacrificio, de esa sangre vertida a favor de nosotros para cada uno. Esa sangre, como dice tu palabra, que hizo la remisión de nuestros pecados. Señor, te adoramos y agradecemos y participamos haciendo memoria de ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Participemos, hermanos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a seguir anunciando la muerte de nuestro Salvador, que nos trae salvación a cada uno de los que creemos. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que Él venga. Vamos a cantar un himno y luego nos vamos a disponer a escuchar la palabra de nuestro Señor que nos va a traer en esta mañana nuestro hermano Juan Manuel. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me
sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Buenos días, queridos. En esta mañana tenemos en el relato de la palabra del Señor en Hechos capítulo 9 una historia muy conocida, la historia de Saulo de Tarso, aquel hombre religioso, profundamente religioso, como él lo expresaba, se ufanaba de ser tan religioso y estricto en todas las cosas, pero este hombre perseguía a los cristianos. Ese era Saulo de Tarso. Y tal era su poder que iba a otro pueblo llevando consigo cartas de autorización de sus ministros para prender a los cristianos, para meterlos presos, para hacerlos renegar del Evangelio. Pero este hombre, camino hacia la ciudad de Damasco, donde se dirigía, tiene un encuentro, nada menos que ¿con quién? Con el Señor. Y a pleno mediodía, una tremenda luz del cielo encabritó su animal en el que iba cabalgando, y él cayó por tierra y escuchó una voz que le hablaba. Directamente le hablaba a él: Saulo, ¿por qué me persigues? Y claro, se imaginan el susto de este hombre, semejante luz, el caballo asustado, él tirado por el piso, y una voz que no veía a nadie, pero escuchaba la voz. Y entonces, allí encontramos en la palabra del Señor, que hace una pregunta Saulo. Primer pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y en este caso podemos muchos de nosotros unirnos a esta expresión del apóstol Pablo luego, en este momento era Saulo de Tarso. Podemos unirnos que cuántas veces hemos buscado, yo recuerdo en mi niñez, buscando algo que me relacionara con Dios. Iba a la iglesia católica, escuchaba la misa, le hacía preguntas al cura, no me respondía nunca, pero había una inquietud y yo quería saber quién era ese Jesús de que se hablaba, de que los cristianos celebraban en la Navidad, en Semana Santa. Yo quería saber quién era Jesús, quién eres, Señor, decía en mi interior, hasta que un día encontré respuesta en el Evangelio. Y Cristo me respondió: yo soy Jesús, es enorme, que significa el Salvador. Encontré en Cristo a mi Salvador. Y aquí Saulo de Tarso, cuando pregunta quién eres, Señor, el Señor le responde: yo soy también, con el mismo nombre, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Notemos este hombre, allí tirado en el suelo, encontró nada menos que al promotor o al líder del grupo al que él iba a perseguir. Pero su corazón se conmovió. Dios tocó su corazón e inmediatamente reconoció en Cristo a su Señor. Porque le dice, no dijo quién eres. Dijo, ¿quién eres, Señor? Es decir, ya tocó su corazón esa experiencia con Dios, con el Señor, y le reconoce como su Señor. ¿Quién eres, Señor? Encontró respuesta. Porque el Señor Jesús les dice, soy Jesús, tu Salvador. Qué precioso, pero no quedó allí nomás este hombre, tan sabio, tan impetuoso. No se quedó con esa respuesta y nada más, porque una vez que lo encontró a Jesús, al Salvador, le hace una segunda pregunta, según aquí nos relata el hecho, ¿no es cierto? En el versículo 6. Señor, le dijo, ¿qué quieres que haga? Ya no se conformaba con ser un creyente de un determinado Jesús, con un cierto promotor de una religión nueva, sino que ahora, ¿cuál habrá sido la intensidad de esa experiencia? Que ya estaba dispuesto a servir a ese Señor, no solo a creer, sino a servirle, porque le dice, ¿qué quieres que haga? Qué precioso esta experiencia del apóstol Pablo. Y es la experiencia también que debe surgir en el corazón de cada creyente. Porque una vez que le hacemos la pregunta, ¿quién eres? Y encontramos en Cristo el Salvador, ahora como salvos, como creyentes por medio de la fe en Cristo, tenemos que hacerle las preguntas al Señor.
¿Qué quieres que haga? Porque seguramente el Señor, para cada uno de sus hijos, tiene tareas, tiene funciones, tiene cosas que desea que cada uno realice. Recordamos aquella historia, ¿no es cierto?, de Pedro, después de haberle negado al Señor, y el Señor se le presenta a Pedro. Lo encontramos esto en Juan capítulo 20, el versículo 19. Luego de decirle al Señor, Señor, te amo. Y el Señor allí le dice a Pedro, sígueme. Miren, sígueme, le dijo a Pedro. ¿Y saben qué pasó? Cuando Pedro tomó real conciencia de lo que significaba seguir a Cristo, mira a uno de sus compañeros en el camino espiritual, lo mira a Juan, que estaba allí también con ellos, junto al Señor, y le dice, Señor, ¿y este qué? ¿Y este qué? Fíjese, ya se estaba lavando las manos, ya estaba queriendo evitar la responsabilidad. Primero le preguntó, ¿qué quiere que haga? Y sígueme, le dice el Señor, pero ahora ya quería lavarse las manos. Y tantas veces nosotros, cuando escuchamos la voz del Señor que nos indica alguna tarea, alguna responsabilidad para asumir delante de Él, miramos a nuestro alrededor, decimos, ¿y este? ¿Y el otro? ¿Y aquel? Olvidándonos que el Señor nos habla en forma personal a cada uno. Porque allí a Pedro le dijo el Señor, le dijo a Pedro, sígueme. Y Pedro, Señor, ¿y este? Y entonces el Señor le hace una pregunta, una contrapregunta a él. Le frenó un poco su ímpetu. ¿Qué a ti si quiero que él quiere? ¿Qué a ti? Sígueme tú, le dijo el Señor. ¿Qué te importa de los demás? No mires a otro. Mírame a mí que te estoy llamando. Y sígueme tú. Y el Señor allí en Juan 10 y 27, aquel pasaje tan precioso donde el Señor como buen pastor dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me oyen y me siguen, dice el Señor en Juan 10, 27. Mis ovejas me siguen. Debemos seguir al Señor, queridos. Y seguir al Señor es seguir sus mandatos, lo que nos indica en su palabra, lo que nos manda en su palabra. Por eso decía el Señor en Juan 8, el versículo 12, el que me sigue, dice el Señor utilizando una metáfora de la luz y las tinieblas, el que me sigue no andará en tinieblas. Primero utiliza la figura de la oveja y el pastor, que escucha la voz del pastor y le siguen, pero ahora utiliza una figura de la metáfora, una metáfora, para que entendieran lo que él quería decirle. Y le dice, como anteriormente ya les había dicho, yo soy la luz del mundo, pero ahora les dice específicamente a ellos, que del mundo de tinieblas fueron rescatados y Cristo les dice, vosotros sois ahora la luz del mundo. Pero le dice a los creyentes, el que me sigue, es decir, no solo es cuestión de conocer al Señor, no solo es cuestión de decir, bueno, sí, yo voy a la iglesia, o conocí al Señor de chiquito, desde chiquitito conozco los coritos, los himnos, conozco todas las historias bíblicas. No es cuestión de tener en el intelecto a Cristo, en la mente, en el corazón, es cuestión de tenerlo. Porque el que me sigue en este mundo de tinieblas, no andará en tinieblas, dice el Señor, el que me sigue. El que sigue a la luz del mundo, a Cristo Jesús, no andará en tinieblas. ¿Y por qué dice no andará en tinieblas? Podría haber dicho no andará tropezando, no se equivocará, no andará en pecado. Pero no dice no andará en tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? La tiniebla es un estado intermedio, no es ni luz ni oscuridad total. Es un paso intermedio entre la claridad y la oscuridad. Un lugar donde uno no ve, tiene que andar a tientas. Corre riesgo, corre peligro de tropezarse, de caerse en un pozo, si hay tinieblas, si uno no puede ver. Pero Cristo dijo, el que me sigue tendrá seguridad. El que sigue a Cristo, el que obedece a Cristo, tendrá seguridad en su paso cristiano. No caerá, porque si le sigo a Él, que es la luz del mundo, tendré, por así decirlo, un reflector delante mío, que me va iluminando, que es el Señor Jesús. Él me irá indicando el camino. Tendré que hacer como hacen aquellos que escalan las montañas y llevan delante de sí un guía, un experimentado, que sabe cuál es el mejor camino, cuáles son los lugares sin riesgo, pero les dice
a los que le siguen a ese alpinista experimentado. Fíjense donde yo voy, anden por donde yo voy, pisen donde yo piso, tómense de las rocas que yo me tomo, no hagan otro camino, no hagan otra cosa, porque yo conozco el camino, porque si hacen otra cosa, corren riesgo. El que no sigue al Señor Jesús, corre el riesgo de tropezar, corre el riesgo de caer. Por eso el Señor dijo, el que me sigue, sigue el Señor. Y el Señor nos recuerda, entonces, que debo seguirle a Él. Y como dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, para que no nos equivoquemos el camino, para que no erremos el camino, para que no tengamos dificultades siguiendo a Cristo, que quiere que ahora le sirvamos también, ejemplo os he dado. Tengo que seguir el ejemplo del Señor. Tengo que ser un buen cristiano, y el término cristiano significa seguidor de Cristo. La pregunta que cabe hacerme en este momento, ¿sigo a Cristo o lo tengo en mi mente? ¿O lo tengo un rato en el día de reunión? ¿O lo tengo en 5 minutos cuando leo la Biblia y salgo corriendo a mis tareas? ¿O sigo a Cristo? Mis pasos están siguiendo a Cristo. Ejemplos he dado para que vosotros sigáis mis pisadas. ¿Y qué es seguir las pisadas? ¿Cuándo uno tiene que seguir pisadas de otro? Cuando el otro se ha separado de uno y por las adversidades, puede ser un tiempo de lluvia, de tormentas, de vientos, no lo llego a ver, entonces tengo que ir mirando el piso donde el otro dejó su marca, su huella. Pero eso lo puedo hacer si voy cerquita del que me antecede. Si sigo de cerca al Señor, podré ver sus pisadas. Tendré la seguridad donde apoyo mis pies, donde elijo, donde decido en mi vida, porque estoy haciendo lo que Cristo haría. Una pregunta que como cristianos debemos hacernos, queridos. Ante una disyuntiva, ante una situación que debo elegir, ¿qué elegiría Cristo en mi lugar? ¿Cómo obraría el Señor en esta oportunidad? ¿Haría esto o aquello? ¿Qué haría Cristo? Pregúntatelo. Y fíjate si tus mentes, tus decisiones, tu criterio es el mismo que lo que hubiera hecho Cristo. Tenemos la luz de la palabra, queridos, que nos ilumina y nos indica cómo debe ser nuestro obrar, cómo debe ser nuestra conducta. Debo seguir las pisadas del Señor. Hay un coro que se canta, ¿no? Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, siempre en la luz. Queridos, el Señor nos está esperando. Que le hagamos la primera pregunta, seguramente todos ya le hemos encontrado respuesta en Jesús, mi Salvador. Pero ahora debo hacerle la siguiente pregunta, Señor. Quiero seguirte, ¿qué quieres que haga? Pregúntaselo al Señor. Señor, dile, quiero seguir tus pisadas, quiero andar, Señor, por tus caminos. Señor, quiero honrarte, quiero servirte en alguna cosita, en alguna tarea. Tú sabes, Señor, mi disposición, pero no tengo capacidad. Algunos que piensan que servir al Señor es predicar. Servir al Señor es ir a buscar a un niño, es orar por los padres de este niño, es poner a disposición mis bienes, mi vehículo para ir a buscarles, mi tiempo para ocuparme de ellos. Eso es servir al Señor. ¿O no dijo el Señor? El que diera un vaso de agua a este niño, a mí me lo ha dado. ¿Se acuerdan? Un vaso de agua. El atender a un pequeñito es atender al Señor. Entonces fíjate en tareas pequeñas. No busques la cima de la montaña, lárgate. Yo quiero predicar. Como diciendo, no, yo sirvo para predicar. Y un día lo pusieron y no servía para nada. No servía para nada. Era su intento de lucimiento. Pero busca en el Señor, en humildad. Y el Señor te dirá, ¿qué quieres que haga? Comenzando por lo muy pequeñito, porque dice la palabra, el que fuere fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el Señor quizás te prueba, te pone a prueba. A ver si te anima. Ve temprano al culto, acomoda las sillas, pásale un escobillón. Si tienes tiempo, a la casa del Señor un día antes, un trapito sobre los bancos. Tareas simples, tareas sencillas, pero son tareas para el Señor. Porque cuando lo hago pensando en el Señor, lo haré pensando en mis hermanos, y eso es un servicio al Señor. Quiere el Señor bendecirte, querido, que tú puedas responderle hoy al Señor y preguntarle, Señor, ¿qué haré? Y a esa respuesta, a esa pregunta, encontraré seguro la respuesta del Señor, como se la dio a Pedro. Sígueme, sígueme tú. Síguele, querido. Hónrale en tu vida.
busca de hacer tareas que nadie se entere. Orando por las actividades de la iglesia. Es una tarea importantísima. El orar. Nadie se entera. No es cuestión de decir, no, yo oré 5 horas por este problema. Porque ya te estás luciendo, lo estás haciendo para figurar. Como hacían los religiosos de la época del Señor, que buscaban el orar en los cantones de las plazas, en las esquinas, para que todos lo vieran. Ya tienen su pago, decía el Señor. Buscaban la vanagloria, el ego, la exaltación del ser. Querido, haz en humildad lo que hagas y el Señor te bendecirá, porque nada de lo que tú hagas pasa al olvido del Señor. Él lo tiene en cuenta y te bendecirá. El Señor te prosperará, te auxiliará y te dará aún otra cosita. Y cuando te entusiasmes con la otra cosita, aparecerá otra cosita. Así hace el Señor cuando ve un corazón dispuesto. Lo utiliza para su gloria, para su honra. Y bendice y da gozo en el corazón cuando uno sirve al Señor. Porque dice la palabra que aunque a veces tenemos tristezas en el servicio, somos mal mirados, o hay envidia, o hay celos, pero no importa, dice la palabra del Señor, irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente. Pero pese a esa situación adversa, dice, mas volverá a venir, trayendo sus gavillas con gozo. Habrá alegría, aunque al momento pasemos malos instantes, sin embargo, volveremos trayendo las gavillas, el producido, el fruto, no tuyo. Es el fruto que da el Señor, como decía Pablo, no yo planté, Apolo regó, pero el que da el crecimiento, el que hace que florezca la flor a su momento, que la plantita dé su fruto adecuado, ese lo hace Dios. Dios es el que da el crecimiento. Utiliza tus capacidades, tus dones, si el Señor te ha dado alguno, búscalo y verás cómo el Señor es honrado en tu vida y crecerá la iglesia, crecerá el grupo, el Señor será honrado y el Señor se alegrará contigo. Y si se alegra contigo, decía el Señor, ¿no? Aquellos que me aman, que guardan mi palabra. ¿Sabes qué hará el Señor? Dice, mi Padre le honrará y vendremos a Él. El Padre y el Hijo, porque está hablando en plural, dice, vendremos a Él. Al que Él me ama y al que guarda mi palabra, al que sigue mis caminos, y haremos con Él morada. Estará cerquita, estará cerquita. Morar significa residir en un lugar específico, definido. Cristo hará morada contigo. Donde te vayas, tú vayas, va el Señor. Querido, que el Señor te bendiga, te ayude y a todos nos ayude para que humildemente podamos realizar alguna tarea de servicio al Señor. Que el Señor pues nos bendiga. Gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor por esta exhortación a seguir trabajando para el Señor, a seguir las pisadas del Maestro, y nos vamos a ir cantando este himno. Que el Señor nos bendiga en esta semana, estemos velando los unos por los otros, orando por cada uno y esperando que el Señor pronto nos libere de toda esta tribulación que estamos pasando en nuestro país y en toda la tierra. Oremos por todos los creyentes, oremos los unos por los otros y roguemos al Señor que Él nos guarde y nos bendiga. Hermanos, hasta la próxima semana, que bendiga a cada uno de ustedes. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por Él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es
seguir las pisadas